Richard Crawford estaba atrapado en su lujoso automóvil mientras las aguas de la inundación subían a su alrededor. La tormenta había convertido en cuestión de minutos la tranquila carretera tejana en un río desbordado. El multimillonario director ejecutivo que dominaba juntas directivas y dirigía imperios se encontraba ahora completamente impotente ante la furia de la naturaleza. Su teléfono estaba muerto. Su chofer había sido arrastrado mientras intentaba buscar ayuda. Richard estaba solo con el agua subiéndole hasta el pecho, cuando una vieja camioneta apareció entre la lluvia torrencial. Una mujer que nunca había visto estaba a punto de arriesgarlo todo para salvarlo. Lo que ocurrió después cambiaría sus vidas para siempre. Richard Crawford tenía 52 años, era el fundador y director ejecutivo de Crawford Industries, con una fortuna superior a los $3,000 millones. Había construido su imperio sobre la determinación, la dureza y la creencia de que la debilidad no tenía lugar en los negocios ni en la vida. Su compañía fabricaba desde dispositivos médicos hasta componentes tecnológicos. Era respetado, temido y completamente solo en su éxito. Aquella noche Richard regresaba de inspeccionar un nuevo sitio para una fábrica en una zona rural de Texas cuando la tormenta los alcanzó. Los informes meteorológicos habían advertido sobre inundaciones repentinas, pero Richard nunca permitía que el clima dictara su horario. Su conductor Tom estaba nervioso por el nivel creciente del agua en los caminos rurales, pero Richard insistió en continuar. Tenía una reunión de junta a la mañana siguiente. El tiempo era dinero. El retraso era debilidad. Entonces la carretera desapareció bajo ellos. Lo que había sido un pequeño arroyo se transformó en una corriente violenta en cuestión de segundos. El automóvil hidroplaneó, giró y se estrelló contra un árbol. Tom intentó abrir la puerta para evaluar la situación, pero la corriente lo arrancó del vehículo de inmediato, arrastrándolo río abajo, antes de que Richard pudiera siquiera gritar una advertencia. Ahora Richard estaba solo en el asiento trasero de su sedán blindado de lujo construido para resistir balas, pero no inundaciones. El agua se filtraba por las juntas, subiendo sin parar. Intentó abrir las puertas, pero no cedían ante la presión del agua. Probó las ventanas, pero estaban trabadas. Las funciones de emergencia del coche habían fallado. Richard sintió algo que no había experimentado en décadas, un miedo visceral y puro. Estaba a punto de morir allí solo en un coche inundado en un camino secundario de Texas. Toda su riqueza, todo su poder, todo su éxito. Nada de eso importaba. No podía comprar su salida de aquella situación. El agua le llegó al cuello. Richard echó la cabeza hacia atrás, jadeando por el último bolsillo de aire cerca del techo del coche. Su mente repasó su vida. Su exesposa, su hija distanciada, los empleados que había despedido sin pensarlo 2 veces, las donaciones que había hecho por beneficios fiscales y no por verdadera empatía. ¿Para qué había servido todo eso? Entonces, a través de la ventana empañada por la lluvia, vio luces. Una vieja camioneta se detuvo en un terreno un poco más elevado. El corazón de Richard se llenó de esperanza. Alguien se había detenido. Alguien lo había visto. Una figura saltó de la camioneta pequeña moviéndose con determinación a través de la tormenta. Richard no podía distinguir los detalles por la oscuridad y la lluvia, pero vio a la persona atándose una cuerda alrededor de la cintura y asegurando el otro extremo al camión. Luego la figura se adentró en el agua embravecida luchando contra la corriente hacia su coche. Era una mujer. Richard lo distinguió ahora. Era joven, quizás de unos 30 años, vestía jeans y una camisa de franela empapada. Su cabello oscuro estaba pegado al rostro. Se movía con decisión. Usando la cuerda para mantenerse firme, llegó hasta el coche y colocó sus manos sobre la ventana para mirar adentro. Sus ojos se encontraron los de él llenos de miedo desesperado, los de ella rebosantes de una determinación feroz. Ella señaló la ventana trasera e hizo un gesto de golpear. La mujer sacó un martillo de su cinturón y golpeó con fuerza el cristal trasero. Tomó 3 golpes antes de que el vidrio se rompiera. El agua entró con más fuerza, pero también igualó la presión. La mujer metió la mano, desbloqueó la puerta desde dentro. «¡Agarra mi mano!», gritó por encima del rugido de la corriente. Richard la alcanzó.
Sus manos se entrelazaron y ella tiró con una fuerza sorprendente, ayudándolo a salir por la puerta trasera. En cuanto él estuvo libre, la corriente los arrastró a ambos, pero la cuerda resistió. La mujer rodeó el pecho de Richard con un brazo y comenzó a tirar de ambos mano a mano a lo largo de la cuerda de regreso a su camioneta. Fueron los 30 segundos más largos de la vida de Richard. El agua trataba de separarlos. Sus pulmones ardían, sus músculos gritaban. Pero la mujer lo sostuvo, lo arrastró, lo salvó. Cayeron sobre la orilla embarrada junto a la camioneta, ambos jadeando por aire. La mujer lo revisó de inmediato en busca de heridas, sus manos rápidas y eficientes. «Puede caminar. Tenemos que ir a terreno más alto. El agua sigue subiendo». Richard asintió demasiado exhausto para hablar. Ella lo ayudó a ponerse de pie y lo llevó hasta su camioneta. Mientras se alejaban, Richard miró hacia atrás justo a tiempo para ver su lujoso automóvil, completamente sumergido, arrastrado corriente abajo como un juguete. La mujer que lo había salvado ni siquiera le preguntó su nombre. Ella condujo hasta un pequeño refugio de emergencia, instalado en una iglesia en terreno elevado. El santuario estaba lleno de otras víctimas de la inundación, familias con niños, ancianos, adolescentes abrazando perros asustados. Voluntarios de la Cruz Roja se movían entre la multitud con mantas y café caliente. Richard se sentó en una silla plegable, envuelto en una manta donada que olía a naftalina. Observó a su rescatadora. Inmediatamente se había puesto a ayudar a otros, repartiendo mantas a las familias, consolando a los niños aterrados, coordinando información de rescate con los voluntarios. Un trabajador de la Cruz Roja se detuvo junto a Richard. «Señor, ¿está herido? ¿Necesita atención médica?» «Estoy bien», consiguió decir Richard. «¿La mujer que me trajo aquí, quién es?» «Es Elena Martínez, una enfermera local. Ha estado recorriendo los caminos desde que comenzó la tormenta, sacando a la gente del peligro. Ha salvado al menos a 6 personas esta noche que yo sepa. No quiere descansar. No se detiene». Así es ella. Richard observó a Elena arrodillada junto a una anciana, revisándole la presión arterial con suavidad, hablándole con calma para aliviar su miedo. Todo en ella transmitía competencia, compasión y servicio desinteresado. Más tarde, cuando la crisis inmediata se calmó, Richard se acercó a Elena. Ella estaba sentada en los escalones de la iglesia, tomándose por fin un momento para descansar, bebiendo agua de un vaso de papel. Su ropa seguía húmeda, su cabello enredado. El cansancio evidente en cada línea de su cuerpo. «Nunca te di las gracias como debía», dijo Richard. «Me salvaste la vida». Elena levantó la vista como si realmente lo viera por primera vez. «De nada. Me alegra haber llegado a tiempo. Tu chofer está bien», vi que fue arrastrado por la corriente. La garganta de Richard se cerró. «No lo sé. Aún lo están buscando». «Lo siento», dijo Elena con sencillez. «Estas inundaciones son devastadoras. 3 personas han muerto ya. Una docena sigue desaparecida. Y se supone que la lluvia no parará por otras 6 horas». Se sentaron en silencio un momento. Luego Richard preguntó: «¿Por qué arriesgaste tu vida por mí?» «No me conoces. Podría haber sido cualquiera». Elena lo miró confundida. «Precisamente por eso te ayudé. Eras alguien en peligro. Eso basta. Pero podrías haber muerto. La corriente era lo bastante fuerte para...» «Pero no morí», lo interrumpió suavemente Elena. «Y tú tampoco. Eso es lo que importa». Richard observó a aquella mujer que había arriesgado todo por un desconocido. «Lo que hiciste fue extraordinario. La mayoría habría pasado de largo, llamado al 911 y seguido su camino. El 911 no habría llegado a tiempo. Te habrías ahogado», dijo Elena con naturalidad. «Además, ayudar no es extraordinario. Es simplemente ser humano». Durante las horas siguientes, mientras la tormenta continuaba, Richard conoció la historia de Elena. Era madre soltera y trabajaba como enfermera en la sala de emergencias del hospital local. Había crecido en esa comunidad donde todos cuidaban de los demás. Su padre había sido bombero voluntario y murió rescatando personas durante un tornado, cuando ella tenía 16 años.
De él había aprendido que servir a otros no era opcional, era esencial. Solía decir, no salvamos a la gente porque esperemos algo a cambio. La salvamos porque eso es lo que nos hace humanos, dijo Elena con voz suave evocando el recuerdo. Richard sintió un nudo incómodo en el pecho. Había pasado décadas construyendo riqueza. Pero ¿cuándo fue la última vez que ayudó a alguien sin calcular qué ganaría a cambio? ¿Cuándo había visto a un desconocido como una persona y no como un obstáculo o una oportunidad? Su teléfono se había secado lo suficiente para encenderse. Le llegaron decenas de mensajes su asistente, sus abogados, su hija. Richard los ignoró a todos. Se quedó allí en el refugio de la iglesia rodeado de personas que lo habían perdido todo, y sintió vergüenza por la vida que había estado llevando. Elena dijo, Richard, soy Richard Crawford. Dirijo Crawford Industries. Cuando todo esto termine, quiero ayudar a reconstruir tu comunidad. Lo que necesiten. Necesitamos voluntarios, lo interrumpió Elena. Necesitamos gente dispuesta a ensuciarse ayudando a limpiar. Personas que aparezcan y trabajen. El dinero ayuda, pero lo que más necesitamos son manos y corazones. A Richard nunca le habían dicho que su dinero no era suficiente. Nunca le habían hecho sentir que lo que podía ofrecer no era lo más valioso. Fue una lección tan humilde como esclarecedora. Entonces te daré ambas cosas, dijo Richard. Mis manos, mi corazón y mi dinero. Elena sonrió. Esa es la mejor oferta que he oído en todo el día. Durante las siguientes 2 semanas, Richard Crawford hizo algo que no había hecho en toda su vida adulta. Se quedó. No volvió corriendo a su sala de juntas. No delegó la recuperación a su asistente. Permaneció en Texas trabajando junto a Elena y la comunidad aprendiendo lo que significaba realmente ayudar. Sacó barro de las casas, clavó paneles de yeso, clasificó donaciones en el centro de ayuda. Vestía ropa prestada y trabajaba hasta que los músculos le dolían. Sus manos cuidadas desarrollaron ampollas y callos. Su caro reloj fue reemplazado por uno barato e impermeable, que soportaba el trabajo. Su junta lo llamaba constantemente, Señor Crawford, lo necesitamos aquí. Los accionistas están preocupados. Esto no es apropiado para un director ejecutivo. Richard los ignoró. Por primera vez en 30 años, algo era más importante que los negocios. Trabajaba con Elena cada día. Ella le hablaba de las personas cuyas casas reconstruían la maestra jubilada que había perdido todos sus álbumes de fotos, la joven familia, cuya hija de 3 años seguía aterrorizada desde la inundación, el veterano anciano que había perdido a su perro de servicio en la corriente. Cada persona tenía una historia. Cada persona importaba. Richard había pasado años viendo a la gente como cifras, empleados, consumidores, accionistas. Ahora los veía como seres humanos. Una tarde, mientras ayudaban a reconstruir un porche, Elena preguntó, ¿por qué sigues aquí, Richard? Estoy segura de que tienes asuntos importantes a los que volver. Richard dejó el martillo. Empiezo a darme cuenta de que nada de lo que hago allá es más importante que lo que hago aquí. Es un gran cambio para un director ejecutivo multimillonario, dijo Elena con una leve sonrisa. También es un gran cambio para mí, admitió Richard. Antes de la inundación creía que el éxito significaba acumular riqueza y poder. Pensaba que preocuparse por los demás era una debilidad a menos que sirviera a un propósito empresarial. Hizo una pausa. La verdad le dolía vacío. Lo tenía todo y no tenía nada al mismo tiempo. Y ahora como sándwiches donados, duermo en una litera de iglesia y reconstruyo el porche de un desconocido. Y nunca me he sentido más vivo. Elena asintió. Eso es lo que hace el servicio. Nos recuerda quiénes somos realmente debajo de todo lo que usamos para definirnos. Esa noche Richard recibió una llamada de su hija Amy, con quien no hablaba hacía más de un año. Ella había visto la cobertura de las inundaciones y lo reconoció trabajando en el fondo de las imágenes del rescate. Papá, ¿qué estás haciendo? Las noticias dicen que llevas 2 semanas en Texas ayudando con la recuperación. Así es, confirmó Richard. Pero ¿por qué eso no es propio de ti? Richard sintió el peso de esa verdad. Su propia hija esperaba que solo le importaran los negocios.
Amy, casi muero en esa inundación. Una mujer llamada Elena arriesgó su vida para salvarme. Una completa desconocida. No sabía que yo era rico ni importante, solo sabía que necesitaba ayuda. Y después de salvarme fue a ayudar a otros, sin esperar recompensa ni reconocimiento, solo por servir. Hizo una pausa con la voz quebrada por la emoción. Me doy cuenta de que pasé toda tu vida enseñándote con mi ejemplo que el dinero y el éxito eran lo más importante, que preocuparse por los demás era secundario frente a los logros. Y lo siento mucho. Estaba equivocado. Quiero ser diferente. Quiero ser el tipo de padre del que te sientas orgullosa, no solo el que tiene éxito. Amy guardó silencio durante un largo momento y luego dijo en voz baja: «Puedo ir a ayudar con el trabajo de socorro». Los ojos de Richard se llenaron de lágrimas. «Me encantaría, cariño. De verdad me encantaría». Al día siguiente, Amy llegó. Richard la presentó a Elena y juntos trabajaron codo a codo, padre e hija, reconstruyendo casas y al mismo tiempo su relación. Elena los observaba con una mirada comprensiva. «¿Sabes qué es lo mejor de los desastres?», preguntó una tarde mientras hacían una pausa. Que eliminan todo lo falso, toda pretensión, toda máscara. Nos muestran quiénes somos realmente y quiénes queremos ser de verdad. A veces hay que perderlo todo para descubrir lo que realmente importa». Richard miró a su hija riendo mientras pintaba una pared junto a un grupo de adolescentes. Miró sus propias manos llenas de ampollas, su ropa embarrada, la ausencia total de riqueza y poder a la vista, y se sintió agradecido. Verdaderamente, profundamente agradecido. «Gracias», Elena dijo. «Richard, no solo por salvarme la vida, sino por enseñarme a vivirla». 6 meses después, Richard se encontraba en la ceremonia de inauguración del nuevo centro comunitario Crawford, en el pueblo de Elena. Pero a diferencia de todos los edificios que llevaban su nombre, este no había sido construido por su empresa para obtener beneficios. Este lo había levantado con sus propias manos, con donaciones que él mismo había recaudado, y con un propósito más allá de los negocios. El centro ofrecería atención médica, capacitación en preparación para desastres y recursos comunitarios. Todo aquello que Elena y su pueblo habían necesitado, pero no podían costear. Richard había reestructurado por completo el brazo benéfico de su empresa, redirigiendo millones hacia un impacto comunitario directo en lugar de donaciones con ventajas fiscales. Elena sí estaba a su lado durante el corte de cinta, vestida con su uniforme de enfermera recién salida de su turno en el hospital. El contraste entre ambos era evidente: el multimillonario en su traje de diseñador y la enfermera con su ropa de trabajo. Pero estaban de pie como iguales, unidos por un mismo propósito. «Todavía no puedo creer que lo hayas nombrado con tu apellido», bromeó Elena suavemente. «Parece contrario a todo lo que has aprendido». Richard sonrió. «Lo llamé Crawford para que cada vez que lo vea o escuche sobre él recuerde la noche en que casi muero, y a la mujer que me enseñó que la riqueza sin servicio no vale nada. Es un recordatorio de quién quiero ser». La ceremonia comenzó. Los funcionarios locales hablaron. Los miembros de la comunidad agradecieron a Richard por su generosidad. Pero cuando llegó su turno de hablar, hizo algo inesperado: llamó a Elena al micrófono. «Hace 6 meses», dijo Richard ante la multitud, «esta mujer me sacó de un coche inundado. Arriesgó su vida por un desconocido. No sabía que yo era rico. No esperaba nada a cambio. Simplemente ayudó porque alguien necesitaba ayuda. Aquella noche cambió mi vida más que cualquier negocio o logro que haya tenido». Richard se volvió hacia Elena. «Tú me enseñaste que la medida de una persona no está en lo que acumula, sino en lo que da. Que el poder no significa nada si no se usa para servir a otros. Que una vida dedicada solo al éxito personal es una vida desperdiciada». Luego miró a la multitud. «He reestructurado mi empresa para priorizar el impacto comunitario sobre los márgenes de ganancia. He capacitado a mis empleados en respuesta a desastres. He comprometido mi fortuna a construir centros como este, en comunidades que los necesiten. Y he reconstruido mi relación con mi hija, que ahora trabaja a tiempo completo en nuestra división de servicio comunitario». Amy estaba entre el público sonriendo con orgullo.
Richard cruzó la mirada con ella compartiendo un momento de sanación y esperanza. Pero lo más importante, continuó Richard. Elena me enseñó que todos estamos solo a un desastre de necesitar ayuda. Que los muros que levantamos entre ricos y pobres, poderosos e impotentes, importantes e insignificantes, son ilusiones. Cuando llegó la inundación, ni mi coche de lujo, ni mis miles de millones pudieron salvarme. Solo el valor y la compasión de otro ser humano pudieron hacerlo. La voz de Richard se quebró por la emoción. Pasé 50 años construyendo un imperio, olvidando construir un legado. Elena me recordó que el único legado que vale la pena dejar son las vidas que tocamos y las personas a las que ayudamos. Todo lo demás es solo cosas. Después de la ceremonia, mientras la multitud recorría el nuevo centro, Elena y Richard se quedaron juntos en el porche. «Has cambiado muchas vidas con este centro», dijo Elena. «Deberías sentirte orgulloso». «Aprendí de la mejor», respondió Richard. «Tú has estado cambiando vidas toda tu vida. Yo solo sigo tu ejemplo». Elena sonrió. «¿Sabes lo que solía decir mi padre? Somos personas rotas salvando a personas rotas. Eso es lo que significa comunidad. Tu padre era un hombre sabio. Le habría gustado conocerte». Richard miró el centro a la gente, entrando y saliendo a la esperanza y las posibilidades que representaba. «Gracias, Elena, por salvarme 2 veces. Una del agua y otra de mí mismo». Elena lo abrazó. Esta amistad improbable nacida del desastre y forjada en el servicio. Nos salvamos mutuamente, Richard. Eso es lo que hacen los humanos. Nos salvamos unos a otros. Mientras Richard conducía esa noche, pensó en el hombre que había sido 6 meses atrás, el que habría pasado de largo al ver a alguien en problemas, el que medía la vida en dólares. En lugar de impacto, el que se estaba ahogando mucho antes de que llegara la inundación. Elena lo había sacado del agua, pero también lo había rescatado de una vida que lo estaba matando lentamente, de la creencia de que la riqueza y el poder bastaban, de la soledad del éxito sin servicio. Richard miró sus manos en el volante, aún ligeramente encallecidas por el trabajo de reconstrucción que seguía haciendo cada mes. Pensó en Amy trabajando ahora a su lado, en lugar de observarlo desde la distancia. Pensó en las comunidades a las que estaban ayudando, en las vidas que estaban tocando, en el legado que estaban construyendo. Y comprendió algo profundo: la inundación no le había quitado la vida, se la había dado. Una vida real, una vida que valía la pena vivir. Su teléfono sonó. Era Elena. «Hola, Richard. Tenemos otro sistema de tormentas acercándose la próxima semana. Podría causar inundaciones. Puedes tener a tu equipo listo para ayudar con las evacuaciones». «Ya lo estoy coordinando», respondió Richard. «Amy y yo también estaremos allí. Nos vemos entonces». Y Richard añadió: «Elena, gracias por presentarte no solo con dinero, sino con tus manos y tu corazón». «Elena, soy yo quien debería darte las gracias». «Entonces dejémoslo en empate», dijo ella riendo. «Nos vemos la próxima semana». Richard colgó y sonrió. Su antiguo yo habría enviado un cheque y considerado cumplida su obligación. Su nuevo yo sabía que presentarse significaba más que mostrar riqueza, que las manos y los corazones valían más que las cuentas bancarias. Había aprendido esa lección en el peor y mejor momento de su vida, atrapado en un coche inundado, salvado por una desconocida que se convirtió en amiga, transformado por un desastre que le arrancó todo lo falso y le mostró lo verdadero. Años después, cuando la gente le preguntaba a Richard Crawford por su mayor logro, nunca mencionaba sus miles de millones, ni su imperio empresarial. Hablaba de una noche tormentosa en Texas, de una valiente enfermera en una camioneta, y del momento en que dejó de ahogarse en su antigua vida y aprendió a vivir de verdad. Hablaba del día en que casi muere, y descubre lo que significa estar vivo, el día en que perdió todo lo que no importaba, y encontró todo lo que sí. Porque a veces la vida no nos trae desastres para destruirnos, sino para salvarnos de nosotros mismos, de nuestras ilusiones de vidas dedicadas a perseguir las cosas equivocadas. Elena no solo había sacado a Richard de la inundación,
Lo había llevado hacia un propósito, hacia el servicio, hacia la comprensión de que todos estamos conectados, que todos somos vulnerables, que todos necesitamos de los demás. Y esa comprensión, esa transformación, ese momento de verdad bajo el agua turbulenta y la lluvia torrencial valía más que todos los miles de millones que Richard había acumulado. Porque cuando llegó la inundación, el dinero no pudo salvarlo. Solo la compasión humana podía hacerlo. Solo alguien dispuesto a arriesgarlo todo por un desconocido. Solo alguien que entendiera que salvar a otros es lo que nos hace humanos. Elena le había mostrado esa verdad, y Richard pasó el resto de su vida viviéndola. No porque le debiera algo, sino porque ella le mostró quién podía ser, quién quería ser, quién finalmente era un hombre que había sido salvado no una sino 2 veces, una del ahogamiento y otra de una vida que no valía la pena salvar, hasta que aprendió a darle valor sirviendo a los demás. Eso no es solo supervivencia, es transformación. Es lo que ocurre cuando el desastre arranca todo lo falso y nos muestra lo real. Y lo real es simple, nos necesitamos unos a otros. Nos salvamos unos a otros. Todos estamos conectados por nuestra vulnerabilidad y por nuestra capacidad de ayudar. Esa fue la lección que Richard aprendió en una inundación. Esa fue la verdad que Elena siempre había sabido. Y ese fue el legado que construyeron juntos, no en acero ni piedra, sino en vidas tocadas, personas ayudadas y comunidades servidas. Porque al final no recordamos a la gente por lo que acumuló, sino por lo que dio, por a quien ayudó, por cómo se presentó cuando otros lo necesitaban. Richard Crawford había aprendido esa lección de la manera más dura, pero la había aprendido bien. Y dedicó el resto de su vida a enseñarla a otros no con palabras, sino con acciones. Porque eso fue lo que Elena le enseñó. Eso fue lo que su padre le había enseñado a ella. Y eso es lo que todos debemos recordar. Estamos solo a un desastre de distancia, de necesitar ayuda y a una decisión de distancia de ser la ayuda que alguien desesperadamente necesita. La inundación le enseñó esa verdad a Richard Crawford. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu me gusta en este video. Nos ayuda a compartir más historias hermosas como esta. Déjame un comentario abajo y cuéntame desde qué parte del mundo nos estás viendo. Me encanta saber quiénes conectan con mis relatos. Y no olvides suscribirte a mi canal Detrás del Cero, para más historias emocionales sobre el amor, la bondad y el destino que tocarán profundamente tu corazón. Gracias por vernos.